Esta mañana la Fiscalía General de la República allanó la Casa Presidencial, el Mideplan y casa de varios de los actores en la creación de la Unidad de Análisis de Datos de Presidencia. México confirmó esta mañana la presencia de 2 casos de coronavirus en su país. 146 personas han sido analizadas por sospechas de portar el coronavirus en el aeropuerto Juan Santamaría. Pérdidas millonarias de Acebanacio por invertir en conciertos indignó a diputados que investigan a la asociación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, creó una comisión presidencial designada a emprender una campaña preventiva sobre el nuevo coronavirus. Como veíamos en titulares y también información de esta mañana, la Fiscalía y el organismo de investigación judicial allanaron en conjunto varios lugares, entre esos la Casa Presidencial y también Mideplan, y habitaciones de 4 personas que son investigadas por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Más adelante tendremos información en vivo con la periodista Helen Naranjo. Correcto, y también señalar que sería, vamos a tener un analista que lo discuta. Sin embargo, al parecer sería la primera vez que se hace un allanamiento por denuncias penales contra un presidente estando en su cargo. Hemos conocido casos como el de Caja Fischer, también las denuncias de Cruzitas y por supuesto el cementazo. Sin embargo, ciertas acusaciones han surgido posterior a que el mandatario haya dejado su cargo. Entonces, esto es una situación que se estaría dando por primera vez en nuestro país. Sin embargo, lo vamos a confirmar más adelante con una entrevista y con nuestra compañera Helen, que se encuentra en Casa Presidencial. Siempre en este tema, un vendaval de críticas y denuncias se dieron luego de que el 21 de febrero el Poder Ejecutivo derogara el decreto que creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos llamada UPAP. El primero fue el 23 de febrero, cuando la fracción legislativa de la Unidad Social Cristiana interpuso una acción de inconstitucionalidad, alegando que la derogatoria no minimizaba la gravedad del decreto. El lunes la abogada Gloria Navas presentó una denuncia penal por incumplimiento de deberes y por prevaricato, y una segunda de Juan Diego Castro también por prevaricato y violación de datos. El martes un grupo de abogados que incluyen al exfiscal Francisco Dalanés sumaron una tercera denuncia que incluye abuso de autoridad y fraude de ley. En el Congreso la polémica continuó y el miércoles fue integrada la Comisión Especial Investigadora, que será liderada por la liberacionista Silvia Hernández. A esos hechos se suman ahora los 10 allanamientos realizados esta mañana por la Fiscalía en conjunto con el organismo de investigación judicial. Esta mañana en Casa Presidencial, Mideplan, Procuraduría y casas de habitación. Y como lo mencionábamos, nuestra compañera Helen Naranjo se encuentra desde Casa Presidencial con información de estos allanamientos que iniciaron a eso de las 8:30 de la mañana y hubo secuestro de datos, también de material informático, para que la Fiscalía pueda realizar las investigaciones de estas 3 denuncias. Vamos con nuestra compañera Helen, quien tiene más información. Muy buenas tardes, Helen. Gracias y muy buenas tardes. Así nos encontramos acá desde Casa Presidencial, donde a eso de las 8:05 de la mañana iniciaron los 10 allanamientos que se están realizando tanto acá en Casa Presidencial como en el Ministerio de Planificación y en 4 casas de habitación de los que formaran presuntamente la UPAD, que es esta unidad especial de análisis de datos de Casa Presidencial, y que desde hace prácticamente una semana pues se dio a conocer la existencia de esta unidad y que ha generado bastante polémica. Incluso varios abogados penalistas como Gloria Navas, Juan Diego Castro, Francisco Dalanés, el fiscal general, así como la defensora de los habitantes, pidieron a la Fiscalía que se diera esta intervención que se realiza pues el día de hoy, viernes, a las 8:05 de la mañana, y que hasta esta hora del mediodía no hemos tenido mayor información de lo que ahí se está realizando. Sí se sabe que está la fiscal general Emilia Navas, también varios fiscales que la acompañan
acompañan y personal del OIJ que está pues también ayudando a toda esta ejecución que se realiza simultáneamente en el Mideplan, en Casa Presidencial y en las casas de habitación de los funcionarios que desde año y medio están pues siendo parte de esta unidad. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones que diera esta mañana a la prensa Nancy Marín, ministra de Comunicación, quien dice que en Casa Presidencial están de puertas abiertas a recibir a la Fiscalía y que también las computadoras donde se encuentra toda esta información pues se mantenían resguardadas. Vamos a escuchar lo que dijo Nancy Marín. Con respecto al allanamiento que la Fiscalía General de la República ha ejecutado el día de hoy en horas de la mañana en Casa Presidencial, nos encontramos de puertas abiertas a todos los requerimientos judiciales por parte de la Fiscal General y de los miembros de la Fiscalía que se encuentran acá en Casa Presidencial el día de hoy. Desde días anteriores, el ministro de la Presidencia se ha puesto a la orden de las autoridades judiciales para cualquier requerimiento y entrega de información que sea necesario, así como la entrega de los equipos donde el personal de el análisis de datos hacía su trabajo. Esas computadoras se encuentran resguardadas desde hace varios días esperando la solicitud judicial. El señor presidente en estos momentos no se encuentra en Casa Presidencial, no se encontraba en el momento del allanamiento. Sin embargo, él tiene una serie de reuniones y se va a estar apersonando a Casa Presidencial el día de hoy en horas de la mañana. Bien, Walter Espinosa, quien es el director del organismo de investigación judicial, dijo que había 250 oficiales para esta operación, además de personal especializado en análisis de datos y eventos. Escuchemos lo que dijo. Buenos días. La investigación relacionada con la UPAT la dirige la Fiscalía General. El papel del organismo de investigación judicial es fundamentalmente de apoyo, soporte, orientación y consejo. En ese sentido, nuestra función corresponde con el levantamiento de la evidencia, con la presencia en los sitios y con la ejecución de las actividades que los fiscales presentes en los sitios nos indiquen. Para efectos de que la labor sea efectiva y eficiente, hemos dispuesto de aproximadamente 250 oficiales que están distribuidos en todos los puntos de allanamiento y registro. Dispusimos además del equipo especializado en análisis de datos que tiene el organismo de investigación judicial, y hay participación fuerte del área de ciberdelito, que es el equipo de trabajo que se encargará de revisar los equipos de cómputo o cualquier otro artefacto que permita el almacenamiento de datos que se decomise como consecuencia de las actividades operativas. Igualmente, tenemos un área de análisis de eventos criminales, que es una sección muy importante del organismo de investigación judicial, que va a revisar el caso y que emitirá las conclusiones que correspondan. La operación es dirigida desde la perspectiva policial, eso sí, porque el caso corresponde a la Fiscalía General, por la sección anticorrupción de OIJ, que es un grupo de trabajo que está funcionando desde finales del año pasado y que pretende hacer más eficaz, eficiente y profesional el abordaje de los casos relacionados con corrupción. Y este es uno de los casos en los que tiene una intervención importante y particular. También conversamos con Ivonne Acuña, diputada de Nueva República, partidos de oposición, quienes pues aseguran que se da tardía este allanamiento hoy por parte de la Fiscalía. Escuchemos lo que dijo. Esta acción, para mi criterio, llega tarde, una semana después de las diferentes denuncias que se pusieron en relación a la unidad que pretendía o que creó Casa Presidencial y que venía operando desde hace año y medio atrás. Esperamos que la Fiscalía llegue hasta el fondo de la creación de esta unidad y que siente de una vez por todas las responsabilidades ante la intención de violentar el derecho fundamental de los costarricenses establecido en el artículo 24 de nuestra Constitución.
Bien, y también Nilsen Pérez, la jefa de fracción del Partido de Acción Ciudadana, pues asegura desde su curul que esto es algo que va a beneficiar a la ciudadanía por el bien de las iniciativas o las políticas públicas que vaya a realizar el gobierno. Escuchemos. Esperamos un trabajo absolutamente objetivo y eficiente de parte de la Fiscalía que dé tranquilidad a toda la ciudadanía de que el trabajo que se ha venido haciendo en materia de datos es fundamental para la toma de decisiones para el bienestar de las familias. Como fracción vamos a estar muy de cerca de todo este proceso, velando para que la objetividad sea siempre el matiz que caracteriza este trabajo. Así que confiando en nuestra institucionalidad democrática y en la transparencia que ha demostrado el gobierno. Compañeros y amigos televidentes, repasar nada más que dentro de los imputados figuran el presidente de la República, Carlos Alvarado, así como el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, el ministro de Planificación interino, Daniel Soto, y los encargados de la unidad de análisis de datos de Casa Presidencial, Alejandro Madrigal, Diego Fernández, Luis Fernando Salazar, quien es el abogado que revisó el decreto, y Félix Salas, directora del despacho del mandatario Carlos Alvarado, por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales. Es lo que se está siguiendo acá en Casa Presidencial y en diferentes lugares desde que inició este allanamiento hoy viernes a las 8 de la mañana, y que nosotros pues nos mantendremos acá a la espera de que algún miembro de gobierno, de la Fiscalía y demás pues pueda dar declaraciones. El que sí salió y dio declaraciones a los medios fue Cristian Arguedas, quien es el abogado defensor de Diego Fernández, uno de los integrantes de la UPAT, pero eso lo tendremos en un nuevo pase en algunos minutos. Ustedes continúan con más desde el estudio. Buenas tardes. Gracias, Helena Naranjo, por este reporte en vivo desde Casa Presidencial y estos allanamientos. Agregar que la presunción de la Fiscalía sobre esta investigación es que desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019 se funcionaba esta unidad presidencial de análisis de datos conformada para compilar y analizar aparentemente datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer sin ningún respaldo legal. Se presume que entre las labores de este grupo se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones, y se cree que el presidente Alvarado tenía conocimiento de esto, y al parecer Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad a pesar de que presuntamente conocían que se infringía la ley. No obstante, ante los distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República informó sobre la derogatoria de este decreto. Esa es la presunción, la investigación que tiene la Fiscalía en este momento sobre el caso. Precisamente para conversar sobre este tema, que nos amplíe y nos explique lo que está sucediendo en el país, en Casa Presidencial, se encuentra con nosotros vía telefónica Ewald Acuña, abogado penalista, ¿no? Más bien está con nosotros vía live, está en vivo con nosotros vía remota, para conversar un poco sobre lo que está sucediendo. Don Ewald, muy buenas tardes, y conversar un poco si esta sería la primera vez que en Casa Presidencial se da un allanamiento por una acusación penal contra el presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En mi conocimiento es el segundo allanamiento en Casa Presidencial. Hubo uno en la época de la administración Figueres, pero creo que es el primero que tiene que ver con una investigación dirigida expresamente contra el presidente de la República. Se ha criticado, don Ewald, que la situación se dio un poco tardía, que se demoró mucho la Fiscalía en poder hacer este allanamiento que inició hoy a las 8:30 de la mañana. ¿Qué opina usted al respecto? Me parece que sí, que en efecto ha habido un retraso. Hay que recordar que la noticia sobre la existencia de esta unidad presidencial de análisis de datos hace exactamente una semana. Tratándose de información de carácter informático, es difícil no dejar evidencia de aquellos intentos que se hagan por tratar de suprimir información o registros informáticos. De manera que hay que ser respetuosos de la línea de investigación y de la estrategia de investigación
que haya formulado la Fiscala General de la República, porque siendo que hay miembros de supremos poderes entre los investigados, le corresponde exclusivamente a ella llevar adelante la investigación. Don Edward Acuña, gusto de saludarlo. ¿Por qué la Fiscalía estaría presumiendo o teniendo la presunción de que hubo una violación de datos personales? ¿Cuál sería la causa para la Fiscalía estar investigando eso? Buenas tardes. Básicamente el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos dice en su artículo 7, o decía en su artículo 7, que se daba acceso, o debería la administración pública en un todo, la centralizada y la descentralizada, darle acceso a información confidencial a esta unidad adscrita a la Presidencia de la República. Y en esa línea, efectivamente, información confidencial de acceso o de carácter sensible que corresponde al ámbito de privacidad de cada uno de los habitantes de la República. Y en ese tanto no puede, vía decreto ejecutivo, pretenderse violar el 24 de la Constitución Política, que es la intimidad para todos los ciudadanos. Me parece que es a partir de ahí esa consideración que realiza la Fiscalía General para solicitar registro y secuestro, entre otras, de la Casa Presidencial. Pero además hay que tener claro que ha trascendido en medios de comunicación colectiva que se utilizaron datos de la Dirección General de Migración y Extranjería para ubicar que hayan salido del país de la huelga del año anterior. Si eso fuera así, ahí hay un uso indebido de datos, porque las bases de datos solo pueden ser utilizadas para los fines para los cuales fueron creadas o para fines distintos cuando medie una autorización. Don Edward, además del delito o el presunto delito de violación de datos personales, la Fiscalía señala que también se investiga el abuso de autoridad y prevaricato. ¿Dónde cabería ahí esos dos delitos que investiga la Fiscalía? ¿Por qué los investigaría? El abuso de autoridad ocurriría en el escenario de que, prevaleciéndose de su condición de funcionarios públicos, todas las personas investigadas accedieran a información de carácter sensible o información de carácter privilegiado. Y el delito de prevaricato, que es dictar resoluciones contrarias a la ley, ocurriría en el tema del decreto, que estaría evidentemente violentando el artículo 24 de la Constitución Política, y en ese escenario se podría considerar que se configura típicamente el delito de prevaricato. Muchas personas, don Edward, se preguntan qué pasa a partir de ahora. La Fiscalía inicia una investigación, ¿qué procede? O sea, mucha gente podría decirse, ¿irá el presidente a la cárcel, por ejemplo? ¿Qué pasará con estos ministros? Hay muchas dudas en torno a este proceso. Tal vez podríamos explicar a la gente, a partir de ahora, ¿qué procede? En lo jurídico, lo que está haciendo ahorita el OIJ, bajo la dirección funcional de la Fiscalía General, es clonar toda la información de carácter informático que tiene que ver con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, para después, ya en las oficinas del OIJ, examinar, realizar la pericia forense y determinar si hay o no evidencia de uso de datos sensibles. Si se determinara que ocurrió el uso de datos sensibles o de que hay elementos de juicio para considerar la comisión de cualquiera de los otros delitos investigados, la Fiscal General deberá formular una acusación que remitirá a la Corte Suprema de Justicia, que examina que la acusación cumpla con condiciones con los requisitos que exige la ley, y remite la solicitud de la Fiscal General ante la Asamblea Legislativa, que es a la que le corresponde eventualmente decidir si levanta o no la inmunidad tanto del presidente de la República como de los ministros de Estado. Don Edward Acuña, ¿qué tipo de prueba buscaría la Fiscalía o el organismo de investigación judicial? Bueno, sí, archivos obviamente en computadoras, pero ¿qué tipo de archivos? ¿Documentos, listas, no sé, bases de datos, en algún sistema? ¿Qué buscaría exactamente? ¿Qué podría estar buscando? Todo lo que se vincule con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, básicamente, como usted bien lo señalaba, bases de datos, de macrodatos, correos electrónicos, presentaciones que hayan generado y cualquier evidencia de la información que manipuló, sería más correcto decirlo, la Unidad Presidencial
de datos para poder determinar si entre la información que estuvieron estudiando, utilizando, generando, se encuentran datos de carácter confidencial que nuevamente son datos de carácter sensible o privados que solo pueden ser utilizados por orden de un juez. Para ir finalizando, don Ewald Acuña, abogado constitucionalista, tal vez mucha gente se pregunta qué información tienen los ministerios para que sea considerada de carácter confidencial y la pueden usar en mi contra. Hablamos de lo que usted ya mencionaba de migración, sin embargo, ¿qué más podría tener los ministerios a su cargo, a su mando, para que sea también tan perjudicial que exista esta unidad? Cualquier información que permita individualizar a una persona o que la identifique claramente. Registros médicos, información financiera, información contable, información tributaria, registros odontológicos, todo lo que tiene que ver con filiación política, con creencias religiosas, con opciones de carácter sexual. Todo lo que pueda o permita individualizar a una persona es información de carácter sensible que no puede ser accedida si no es por la autorización de la propia persona o por orden de un juez que así lo disponga. Muchas gracias, Ewald Acuña, abogado penalista, quien nos ampliaba el caso y por qué, bueno, se estaría allanando Casa Presidencial, Mideplan y las casas de habitación de personas relacionadas a esta unidad presidencial de análisis de datos. Por supuesto, más adelante tendremos más información en vivo al respecto. Hacemos una pausa, ya venimos. En este momento podemos ver en pantalla el sector del Alto de los Palomos, Ruta 27. Vemos bastante fluido tanto para San José como para Caldera, así que tener precaución porque se suele aumentar la velocidad en esas zonas. No íbamos a corte. Seguimos viendo las imágenes que llegan a través de cámarasvialescr.com y a través de 13 Costa Rica Televisión. Ahora vemos en pantalla el sector de San Francisco de Dos Ríos a las 12:23 minutos, bastante congestionamiento en este momento. Es viernes, es día de pago para muchos empleados. Además, vemos ahora en la pantalla de 13 Costa Rica Televisión el aeropuerto Juan Santamaría. Vemos el sentido de Alajuela San José y San José Alajuela despejado, paso de autobuses, tránsito ligero, así que tener precaución. Como lo decía Julieta, hoy es día de pago. Y finalizamos en el sector de Atillo 8, como es tradicional en esta zona de circunvalación. Bastante cantidad de vehículos y congestionamiento un poco a las 12:23 minutos. Ahora sí, vamos a una pausa, ya venimos. ...146 personas han sido analizadas por sospechas de portar el coronavirus en el aeropuerto Juan Santamaría. ¿Cuántas cosas ha tocado hoy? Libérese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. Un cerebro inteligente que sea capaz de respetar los sentimientos ajenos. Y un corazón noble. Esas dos cosas son todo lo que necesita. Con esas dos cosas, todas podrán hacer una verdadera diferencia. Como siempre. Lo estás haciendo muy bien, Asa. De lunes a viernes a las 6 de la noche, con repetición a las 11 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Me tardé más de 10 años en poder poner en palabra como la situación que yo estaba viviendo en ese momento. Una falta de comunicación enorme. Pues sí, había mucho amor y mucha admiración de las dos partes, pero la brecha y la confianza, pues, y hasta los mismos objetivos de vida, pues ya se habían ido, se desvirtuaron, ¿no? Los domingos a las 12 mediodía,
y a las 5:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Su papá le dijo que tenía que seguir. Y no le va a hacer caso. A ver. Ay, sin el señor suena más bonito. Acá me lo echen en la bolsa. Usted no sabe, yo veo la Rueda de la Fortuna en familia ahí tomando café. Ay. Se me olvidó lo que seguía. Minutos, vamos con información de último momento a nivel internacional. Un gran incendio se produjo al final de la tarde de este viernes en las cercanías de la ícona estación de tren de Lyon en París. Ahí vemos las imágenes en este momento en pantalla de ese hecho. El incendio provocó la evacuación de la estación como medida de precaución. La policía de París aconsejó al público que evite el área para permitir el trabajo de los bomberos. Minutos más tarde, las autoridades informaron que los bomberos parisinos lograron controlar las llamas, sin embargo, mantuvieron la restricción de circular por la zona por la seguridad de las personas, los parisinos y también los turistas que visitan esta zona. El incendio se produjo en medio de las protestas contra la celebración de un concierto de la cantante congoleño Fally Ipupa, de 42 años, en París, que se presenta esta noche en esa ciudad. Los manifestantes pedían que no se realizara el concierto, alegando que este es un supuesto defensor del régimen establecido en el Congo. Esta es información de última hora a nivel internacional. Bueno, y después de la información internacional de última hora, vamos a la información nacional de última hora. Vamos nuevamente con nuestra compañera Helen Naranjo, quien tiene más información desde Casa Presidencial con el allanamiento que se realizó hoy en horas de la mañana. Muy buenas tardes nuevamente, Helen. Gracias y buenas tardes nuevamente. Como les mencionábamos en el pase anterior, el único que salió esta mañana de Casa Presidencial con un poco más de información sobre este allanamiento fue Cristian Arguedas, quien es el abogado defensor de Diego Fernández, uno de los integrantes de la UPAD. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía esta mañana, esta investigación inició de acuerdo a la investigación, desde mayo de 2018 hasta octubre de 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y en apariencia conformaron esta unidad gubernamental para compilar y analizar datos por la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer sin ningún respaldo legal. Vamos a escuchar declaraciones que diera el abogado defensor. El resto de fiscales y pues los defensores, ¿verdad? Siguiendo el protocolo tal y como lo manda la ley. ¿Usted quién representa, don Cristian? A don Diego Fernández. Y un poco, ¿cuál es la vinculación que hacen de él según la orden de allanamiento? Bueno, aquí es lo que la que todos conocemos y sabemos, ¿verdad? Hay una tesis de principio de parte del Ministerio Público, que lo que se dice es que pues se hizo un decreto en contra de la legalidad, que se está imputando en el caso de los miembros de los supremos poderes un delito de prevaricato y en el caso de las otras personas un delito de violación de acceso de datos personales, ¿verdad? En este caso entonces, en el orden jerárquico, ¿qué participación tenía don Diego Fernández? Bueno, en este momento, como ustedes pueden entender, yo me estoy incorporando al caso, apenas es decir, falta muchísimo en esto, ¿verdad? Sin embargo, yo conversé ahora con mi cliente no tiene ningún problema, ninguna preocupación, es decir, hay que investigar, tranquila. ¿Dónde se encuentra? Y entonces ya vamos a esperar a que termine la investigación, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? Está ahí, están todos ahí. Pero no hay detenciones, no van a ver. ¿Le quitaron la computadora? No. ¿Teléfono celular? También. ¿Y algún otro aparato electrónico? Bueno, ahí en la orden de allanamiento, como es usual, ¿verdad? Evidentemente, parte de las pesquisas hay una lista. El público tiene ordenado por los magistrados de la Sala Tercera, es una serie de información que pues ellos consideraron que es útil y pertinente para sustentar su tesis. Bien, y es que según entre las labores que desarrollaba ordenado pedir datos personales y ciudadanos a diferentes instituciones.
El presidente Carlos Alvarado tenía conocimiento de esto. Al parecer, tanto el presidente como el ministro de la Presidencia y el ministro interino de Planificación emitieron ese decreto que se publicó el 19 de febrero anterior, el cual, para que se desarrollara esta actividad de una manera más oficial, y ellos conocían que esto infringía la ley. Es lo que dice el comunicado que emitiera pues esta mañana la Fiscalía General de la República. Compañeros, solamente pues recordar que nosotros nos mantendremos acá en Casa Presidencial de ser necesario, pues a la espera de que salgan miembros de la Fiscalía, la Fiscal General Emilia Navas y demás, con algún tipo de información que puedan dar durante la tarde sobre los allanamientos, 10 en total que se han efectuado el día de hoy. Pues lo que se nos dijo a último momento era que el presidente se mantenía acá en Casa Presidencial, información que no está pues oficializada, y tampoco tenemos todavía reacción del ministro de la Presidencia ni ninguno de los integrantes de la UPAD. Información en desarrollo. Yo continuaré. Ustedes tienen más desde el estudio de Costa Rica Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias, Helen, y cualquier cosa estaremos dando un nuevo pase de ser necesario cuando las autoridades de la Fiscalía salgan de Casa Presidencial, sino a las 7 de la noche en nuestra edición estelar tendremos toda la información. Cambiamos de tema. Noticias falsas siguen creando histeria en la población costarricense. Ante esto, autoridades de salud reiteran que no hay casos sospechosos del COVID-19 en el país. En la región de Estados Unidos, Canadá, Brasil y más recientemente México sí se presentan casos. El gobierno de México confirmó este viernes los primeros 2 casos de coronavirus en su país. Esta semana también se conoció que el virus llegó a Brasil. Por su parte, Estados Unidos ha reportado 60 infectados, de los cuales 3 ya se curaron, y Canadá anunció 14 enfermos del COVID-19 y de ellos 4 ya superaron el cuadro viral. Estos son los datos oficiales de los gobiernos sobre la llegada del coronavirus al continente. No obstante, noticias falsas han creado histeria en la población, pues informan de casos sospechosos sin que exista una confirmación de las autoridades de salud. En Costa Rica, la Caja y el Ministerio de Salud ya trabajan contra la desinformación y aseguran que el país se prepara ante una eventual llegada del virus. En la Caja afirman que en caso de llegar el nuevo coronavirus a Costa Rica, tomarán las lecciones aprendidas con la influenza y el H1N1. Lo hemos vivido ya en el 2009, cuando se nos avisó que la pandemia de H1N1 iba a afectar a Costa Rica. Llegó la influenza y efectivamente hubo decenas de miles de personas infectadas, probablemente muy pocas muy sintomáticas, la gran mayoría muy poco sintomáticas. Algunas se manifestaron como una gripe seca, algunos se manifestaron con un poco de tos, otros tuvieron el cuadro gripal típico, tradicional, de fiebre, dolor de cuerpo, cansancio, pérdida de apetito, etc. Y de las personas que se complicaron, que en aquel entonces más bien eran jóvenes, fueron bastante pocas las que llegaron a los hospitales. La principal recomendación del experto es que las personas no pierdan la calma, pues no sería la primera vez que el país lucha con una pandemia. Y la regla número 1 cuando uno enfrenta a una persona gravemente enferma o una situación de peligro es no pierda la calma, mantenga la paz, mantenga su mente bien activa y sus ojos muy abiertos, porque las personas que tienden a hacer cuadros histéricos o cuadros de nervios o de pánico o de terrible miedo, pierden la racionalidad y pueden cometer errores, sobre todo que pueden afectar a otras personas. Por otro lado, las autoridades también reiteran que el uso de mascarilla no previene el contagio del COVID-19 y que su uso es para personas enfermas y no así para personas sanas. Este virus, el nuevo coronavirus, se puede transmitir por gotitas o se puede transmitir por contacto a través de un contagio de las manos o directamente a la cara, a través de tos o de estornudo de otra persona. Y el virus va a entrar al cuerpo humano a través de la boca, de la nariz y de los ojos. Si te pones una mascarilla en la calle y alguien te estornuda encima, no te va a proteger los ojos. Y si además de eso te estornuda o te tose y te contamina la mascarilla y vos estás manipulando la mascarilla, entonces vas a producirte una autoinoculación, o sea, un autocontagio. Médicos señalan que hay que reforzar el lavado de manos y los protocolos de estornudo y tos, así como cuidar a las personas adultos mayores, que son las más vulnerables ante una eventual llegada de una nueva cepa.
Y continuando con estas informaciones, 146 personas han sido analizadas por sospechas de portar coronavirus en el aeropuerto Juan Santamaría. Las autoridades de nuestro país reiteran el llamado a cumplir con los protocolos de higiene para minimizar el impacto que podría tener este virus en la llegada a Costa Rica. Nuestro compañero David Roversi se acercó al Juan Santamaría y nos tiene información. Muy buenas tardes, David. Gracias, compañeros, buenas tardes. La llegada del coronavirus a Latinoamérica, específicamente el primer caso que se dio hace algunos días en Brasil y el que hoy ya se reporta en la Ciudad de México, mantiene las alertas, por supuesto, en las autoridades de salud de Costa Rica. Y es que 146 personas han sido analizadas acá en el aeropuerto Juan Santamaría a la hora de su llegada en una sala especial que se tiene ya apartada para poder tener este análisis y los resultados de saber cuándo podría estar ingresando esta enfermedad acá a nuestro país, este virus que es una epidemia en China y que tiene ciertos brotes ya en lugares importantes en el mundo, en Europa y sobre todo en Irán, Corea del Sur y algunos otros países. Pero bueno, vamos a ver la siguiente información de cómo está entonces preparada la autoridad acá en nuestro país para recibir cualquier emergencia en el aeropuerto Juan Santamaría. En esta sala del aeropuerto Juan Santamaría han llegado casi 150 personas, esto debido a que las autoridades de salud los han detectado como sospechosos de portar el nuevo coronavirus. Así lo hicieron saber las autoridades de nuestro país. En total de 146 personas, desde que se activó el protocolo, han sido valoradas justamente siguiendo este protocolo que acabamos de indicar y pues no han ni siquiera reunido las condiciones necesarias de acuerdo a la definición de caso para que se cataloguen como un caso sospechoso. Entonces en realidad pues ha pasado justamente de esa valoración y no más, ¿verdad? No han ameritado ninguna toma de muestra, ningún aislamiento hospitalario. Algunas personas pues sí se les han tomado los datos para hacer el seguimiento los siguientes 14 días en el caso de que tengan antecedente de haber estado en algún país con transmisión activa, pero que no ha manifestado síntomas. En el caso de que manifiestan síntomas, se les ha indicado que ellos inmediatamente tienen que hacer el reporte. Según el director de operaciones de Aeris, esta sala cuenta con todos los recursos necesarios para la atención de los casos sospechosos de este virus. Tenemos también un kit de emergencia preparado con los insumos que se necesitan para poder atender la situación que estamos viendo. Evidentemente lo que está acá no es suficiente, es lo básico y lo demás lo tenemos en stock acá en el Juan Santamaría. ¿Cuáles son esos insumos? Tenemos mascarillas, tenemos guantes, tenemos camillas para atender al pasajero, tenemos agua si necesita, tenemos todos los elementos que se están planteando. Pero, ¿qué sucede si alguna persona da positivo en los análisis que se realizan en el aeropuerto Juan Santamaría y da la alerta de ser un posible portador del coronavirus? Bueno, el protocolo establecido por las autoridades indica que será en el hospital de Alajuela donde se realicen el resto de los exámenes y por supuesto se atienda y se ponga en cuarentena de ser necesario a esta persona. Se activa desde el aeropuerto una alerta a través del 911. Los casos que efectivamente requieran el servicio de hospitalización o que tengan una complejidad mayor, que no sean ambulatorios determinados desde aquí, se estarán dirigiendo al hospital donde ya estamos reforzando los servicios, inicialmente el servicio de urgencias, que sería la vía de entrada de estos pacientes. Estamos tratando de fortalecer, hacer un fortalecimiento del protocolo de todas las personas involucradas, desde triage, seguridad, enfermería, medicina, tratando de proporcionarle primero, por supuesto, que a los compañeros las debidas medidas y protección e instrucción para tener resultados certeros. Y es que la llegada del COVID-19 a México podría significar solo cuestión de días e inclusive de horas para que esta fuerte gripe llegue a territorio nacional, según las autoridades de nuestro país. Es cuestión de días o incluso horas podría ser para que tengamos un caso en nuestro país. Que tengamos un caso igual no significa que ya haya transmisión sostenida. Pues en su momento vamos a hacer la contención cuando detectemos el caso y trataremos de que no se expanda de una forma rápida, pero lo importante aquí también es indicar, el virus ya está circulando en el mundo, ya cada vez hay más cadenas de transmisión, hay más personas que pueden estar incubándolo. En el Ministerio de Salud además han indicado que hay un monitoreo de 34 costarricenses que entraron el martes anterior a Corea del Sur, lugar en donde se ha identificado un gran brote del coronavirus. Esas 34 personas ingresaron el mismo día que nosotros cambiamos el protocolo. Es decir, antes lo teníamos solo para las personas que venían procedentes de China.
en los últimos 14 días y ellos ingresaron a las 7:30 de la mañana y el protocolo nosotros lo lanzamos cerca de las 10 de la mañana. Entonces se nos habían, por decirlo de alguna manera, habían entrado el mismo día y cambiamos el protocolo esas 34 personas. Tuvimos la dicha de contactarlas a todas, las tenemos dentro de un chat y les hemos dado un monitoreo. Les vamos a dar un monitoreo durante 14 días a cada una de las personas, si tienen síntomas, cómo se sienten. De hecho, una de ellas ya fue valorada en el Hospital Calderón Guardia, fue diagnosticada por un virus, una infección viral que tenía y que ya tiene todo el tratamiento que lleva. Todos los actores involucrados con la prevención de la posible llegada del COVID-19 a Costa Rica insisten en que lo más importante es seguir los protocolos de salud ya establecidos, como por ejemplo tener el adecuado lavado de manos y taparse la boca a la hora de estornudar y de toser. Bueno, televidentes, compañeros, ya escucharon ustedes también a las autoridades. Lo principal es seguir las recomendaciones de higiene que han estado mencionando las autoridades a través de los diferentes medios de comunicación y que usted puede ver también a través de redes sociales y demás. Así que los invitamos evidentemente a ser parte de esta prevención para a la hora que llegue el coronavirus acá, que parece llegará, como lo dice el ministro de Salud, poder disminuir lo que es la propagación de este virus. Con esto vamos a regresar con ustedes que tienen más información allá en Costa Rica Noticias. Gracias a nuestro compañero David Roberts y reiterar el lavado de manos, el protocolo adecuado de estornudar y de toser y no creer en noticias falsas, eso es muy importante. Aquí en Costa Rica Noticias le traemos siempre la información. Así es, cambiamos de tema. Precisamente, seguimos todavía en este tema. Abogados especialistas en derecho laboral recomiendan al patrono dar a sus empleados con alta sospecha de portar coronavirus, teletrabajo o bien una suspensión con goce de salario. ¿Cómo controlar el coronavirus en los lugares de trabajo? Los médicos recomiendan limpiar constantemente las superficies y elementos que se utilizan a diario en las oficinas, además de aplicar el protocolo de estornudo y tos, así como el lavado de manos. El patrón necesita un criterio técnico para actuar. No puede ser la sospecha basada en el ojo de la persona de recursos humanos diciendo yo creo que usted podría estar afectado. El patrono ante una situación debe verificarlo a través del cuerpo médico que puede tener a lo interno de la empresa. Muchas empresas tienen médico de empresa o bien solicitándole al trabajador que se traslade a un centro médico para verificar y que se haga el examen correspondiente. Por su lado, los abogados especialistas en derecho laboral recomiendan no enviar a nadie fuera del país, únicamente en caso de extrema necesidad. Si existen las sospechas de estar contagiado por viajes a los países contaminados con el coronavirus, es mejor dejar a los empleados en teletrabajo o incluso suspendidos con goce de salario para evitar mayor contagio. El permiso con goce de salario es una potestad del patrón. El trabajador no lo puede pedir y automáticamente esperar recibirlo, pero ante el riesgo que existe en estos casos de que una persona con esta enfermedad contagie fácilmente a otros, el patrono puede echar mano de esa potestad y enviar a la persona a un permiso con goce de salario. Ojo, que es muy diferente a vacaciones. La incubación del coronavirus es de 14 días aproximadamente, por lo que se le recomienda a los patronos tener alejados a sus empleados durante mínimo ese tiempo. Cuenta el tipo de cambio para este viernes 28 de febrero, lo vemos a continuación. La compra en 565,84 céntimos y la venta en 571,54 céntimos. En solo 3 semanas, más de 13.000 vuelos fueron cancelados dentro de China. La drástica disminución del tráfico aéreo en ese país por el coronavirus podría generar consecuencias económicas. Esto y más en la sección de redes sociales. Las redes sociales, un universo de informaciones, noticias, incluyendo las falsas, una gama de posibilidades, espacios de interacción, de crítica, de entretenimiento o incluso riesgos. Todos los días en nuestras ediciones les mostraremos qué circula, qué comentan, qué es curioso en las plataformas de Twitter, Facebook e Instagram. En Twitter,
El primer caso de coronavirus en México es uno de los temas con más comentarios. Se trata de un hombre de 35 años que recientemente estuvo de viaje en el norte de Italia, que fue hospitalizado. 5 de sus familiares también están en observación. En la primera prueba realizada dio positivo por COVID-19 y se está a la espera de un segundo diagnóstico. Facebook. El New York Times publicó esta animación sobre el tráfico aéreo en China, antes y después de iniciar la epidemia del coronavirus. Se puede observar fácilmente cómo la cantidad de vuelos disminuyó considerablemente. Según la información, en 3 semanas fueron cancelados 13,000 vuelos. Estas medidas para contener la expansión del virus en China, en el mundo, podrían tener consecuencias económicas a mediano y largo plazo. Finalmente, en Instagram. Esta bella imagen fue publicada por la cadena de noticias BBC Mundo. Una abeja completamente llena de polen. Según datos de National Geographic, una sola de ellas suele visitar unas 7,000 flores al día y se necesitan 4 millones de visitas para producir 1 kilo de miel. Más del 75% de los cultivos del mundo dependen en cierta medida de la polinización. Síganos en nuestros perfiles. En Twitter nos puede encontrar como @sinarnoticias, en Facebook como Costa Rica Noticias, al igual que en Instagram. Y si quiere ver los videos de las informaciones y las ediciones de noticias, puede ir a nuestro canal de YouTube, donde igualmente nos puede encontrar como Costa Rica Noticias. También estamos en Spotify, donde puede disfrutar de podcasts con valioso contenido. Pérdidas millonarias de Acebanacio por invertir en conciertos indignó a diputados que investigan a la asociación. Ahorre con el Banco Popular, que solo grandes beneficios le traerá. Como a Pepe, que con su plan naranja pudo pagar el marchamo. ¡Qué salvada! O María, que con su ahorro a plazo pudo terminar sus estudios y ahora tiene un título universitario. Y Beto, que tuvo un imprevisto con su compu, pero con el ahorro de su cuenta naranja pudo comprar una nueva. Al igual que ellos, yo disfruto los beneficios de ahorrar con el Banco Popular. Solicite el suyo ya. El adulto mayor, sus derechos, responsabilidades y diferentes opciones para disfrutar a plenitud cada día. Somos 65, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, con repetición a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. El Festival Cervantino 2019, solo en 13, Costa Rica Televisión. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. (12:48), seguimos con más de Costa Rica Noticias. Vamos con más información. En las pérdidas millonarias de Acebanacio por invertir en conciertos indignó a diputados que investigan a la asociación y los manejos irregulares de esa organización solidarista. Pérdidas por 1.083 millones de colones por invertir en los conciertos de Ricky Martin y Maluma y de José Carreras fueron los más recientes descubrimientos de la Comisión Legislativa que investiga a la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional, Acebanacio. En un informe de auditoría presentado este jueves en comisión se supo que esta asociación invirtió en esos eventos musicales sin la debida preparación ni planificación, lo que derivó en esas pérdidas millonarias. Dice que existía de parte de la asociación una ausencia de estructura organizacional para ese tipo de eventos. Existía una ausencia de evidencia de aprobación de junta directiva para dichos conciertos. Existía una ausencia de análisis de rentabilidad y riesgos de estos eventos. Existía una ausencia de informes finales de resultados. Existía una ausencia de metodología para la documentación de inversiones en conciertos. Y
Lo que sí existe son 1.000 millones de pérdidas. Los legisladores y legisladoras cuestionaron esta y otras decisiones tomadas por los exgerentes de Acebanacio, quienes asistieron a la comisión para justificar sus decisiones. Una de ellas fue la de dar créditos millonarios a Juan Carlos Bolaños. Nos costó en la asociación traerlo como cliente, pero era un cliente AAA. En su momento no había ningún evento conocido que pudiera intervenir con la decisión de tomar las empresas de don Juan Carlos como clientes potenciales. De 2011 a 2017, Acebanacio perdió 15.000 millones de colones por préstamos dados a grandes clientes del Banco Nacional. Por ley, la asociación no podía realizar estos negocios. Este viernes en nuestra sección de Animales en Libertad le mostraremos un momento perfecto de la naturaleza, un video que ya es viral. Muestra el parto de un perezoso en la Fortuna de San Carlos. Este video ya está disponible en nuestras redes sociales y ha sido uno de los más vistos en menos de un día. Hoy le presentamos un video que ha dado vuelta en las redes sociales. El guía y amante de la fotografía Agustín Murillo logró captar un momento mágico, el parto de un perezoso de 3 dedos en la Fortuna de San Carlos. Los perezosos se reproducen una vez al año, dando a luz una sola cría. La cría, como lo vemos, pasa abrazada a su madre. Las crías son muy débiles y dependientes al nacer, pero cuando se cumplen los 8 meses de vida ya pueden ser totalmente independientes y desplazarse con autonomía. La cría en sus primeros días permanece pegada al cuerpo de su madre, pero a partir de las 6 semanas de edad, su madre comienza a tratarlos con cierto menosprecio. Superados los 9 meses, los jóvenes perezosos inician una vida independiente alejados de su progenitora. Luego de esto, las hembras están listas para tener descendencia después de los 3 años y medio y de 4 a 5 años en el caso del macho. Su periodo de gestación es de 11 meses y medio. La cría permanece aferrada al pelaje de su madre hasta que puede valerse por sí misma, que es de los 20 a los 25 días después de nacida. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, creó una comisión presidencial destinada a emprender una campaña preventiva sobre el nuevo coronavirus. ¿Cuántas cosas ha tocado hoy? Libérese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINART te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINART y vos.
fútbol y mucho más. Con los atletas desde sus inicios. Los pioneros en fútbol femenino. Los deportes nos involucra a todos. En el campo internacional, el mandatario venezolano Nicolás Maduro creó el jueves una comisión presidencial destinada a emprender una campaña preventiva sobre el nuevo coronavirus, del que hasta ahora no hay casos informados en el país petrolero, según autoridades sanitarias. Venezuela, con su sistema de salud pública. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, creó el jueves una comisión presidencial que lanzará una campaña preventiva sobre el nuevo coronavirus. El mandatario dijo que el país, sumido en la peor crisis de su historia reciente, cuenta con los insumos y reactivos necesarios ante una eventual propagación y calificó la epidemia surgida en China como una amenaza para la humanidad. Alerta que no sea el coronavirus un arma de guerra que se esté utilizando contra la China y ahora contra los pueblos del mundo en general. Alerta. Más temprano, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, indicó que tras el caso confirmado en Brasil, se amplió el protocolo que había sido activado en aeropuertos a pasos y puestos fronterizos terrestres y portuarios. No obstante, aclaró que no hay casos confirmados ni sospechosos de la enfermedad en Venezuela. La académica estadounidense Susan Brown Fleming, una de las primeras historiadoras e investigadoras que podrán acceder a los archivos del Vaticano de Pío XI, asegura que estos registros son de gran interés humanitario. Más de 200 historiadores y académicos se preparan para examinar los archivos que el Vaticano abrirá el 2 de marzo sobre Pío XII, el papa más controvertido de la historia, criticado por no haber condenado públicamente el holocausto nazi. Los primeros que tendrán acceso son los expertos del Museo estadounidense dedicado a la memoria del holocausto y la comunidad judía de Roma. La mayoría, casi todos los archivos principales del mundo han estado disponibles en los últimos 75 años. Y los archivos que posee el Vaticano, la Iglesia Católica Romana, están entre los últimos y más importantes de todos los archivos relacionados con el destino de 6 millones de judíos europeos y millones de otros. Anunciada hace un año tras la exigencia de numerosos investigadores, la apertura de esa inmensa documentación permitirá responder a la controversia iniciada hace medio siglo sobre el pontificado de Pío XII. Según explica Brown Fleming, el futuro papa, Eugenio Pacelli, estaba en Alemania como diplomático y luego secretario de Estado durante la década de 1920, por lo que estaba familiarizado con Alemania y llegó con prejuicios y estereotipos al papado. Era un líder político, era un jefe de una ciudad-estado, pero también era un líder moral. Tenía millones de católicos en todo el mundo que estaban atentos a lo que iba a decir, lo que iba a hacer, cómo él iba a responder a instruirlos para que respondieran, no solo sobre cuestiones políticas, sino también sobre cuestiones morales y sobre la vida y la muerte. Por lo tanto, para millones de personas, católicos y judíos, estos registros son de gran interés humanitario. Según sus defensores, Pío XII evitó declaraciones estruendosas para no poner en peligro a los católicos de la Europa ocupada por los nazis y el fascismo. El tema ha dado lugar a docenas de libros, incluidos devastadoras obras que llegaron a hablar del Papa de Hitler. Está bien si no nos gustan todas las respuestas. Lo que encuentro realmente importante aquí es que finalmente podemos buscar esas respuestas. Que hay una voluntad de ser transparentes por parte del Papa Francisco ahora. Decir, veamos la verdad. No sabemos qué es, pero veamos. En 200 metros de estanterías se albergan 1.749 ficheros dedicados a los 19 años de pontificado de Pío XII. La labor de revisión podría llevar años según religiosos encargados de los archivos. Los historiadores podrán encontrar, por ejemplo, documentos sobre los contactos entre el nuncio, embajador de la Santa Sede en Berlín y las autoridades alemanas. El Vaticano exige que algunos documentos permanezcan en secreto, como los archivos que documentan el cónclave y la elección del Papa.
Ya está aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Ya están listos los compañeros Andrea y don Roger Flores con los temas deportivos de este viernes. Hoy hay jornada, compañeros, del fútbol femenino. Inicia el campeonato femenino y por supuesto también hay jornada el domingo con el campeonato masculino de fútbol. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a Melissa y a Julieta. Como ya lo decía bien Julieta, tenemos hoy el arranque del fútbol femenino. Bienvenido y bienvenida a Deportivas Radio. Vamos a hablar de esto, pero también tenemos muchos temas que tocar. Pero primero voy a saludar a mi queridísimo Roger Flores. ¿Qué tal, Roger Flores y Solano? Hola, qué elegancia. Julieta no puso música hoy. Sí, eso estaba pensando.